Ven y desciende y toma todo su ser. Toma su mente, sus labios. Ven y toma su vida consagrada. Ven, Espíritu Santo, a su vida, a su ministerio, a su trabajo pastoral. Ven, Espíritu Santo de Dios. Toma la vida de este hermano. Toma la vida consagrada. Toma todos sus sentimientos, todo su ser en esta mañana, para que de Él sea un instrumento donde podamos escuchar la palabra, al mismo Dios que nos viene a instruir, a abrir el corazón. Ven, Espíritu Santo. Ponemos su vida en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y pedimos que el manto de nuestra Madre, la Virgen Morena, también nos cubra en esta mañana. Por eso nos consagramos también a vos, Mamá María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos, por favor, tomen asiento. Nos hemos reunido en el nombre del Señor y hemos pedido el don del Espíritu Santo en este seminario de sanación y de liberación. En esta enseñanza y en la siguiente vamos a hablar especialmente de liberación. Y para eso yo les voy a contar cuál es el camino que vamos a seguir. Primero vamos a hablar sobre cómo el mal, el pecado, incluso el demonio, se puede hablar porque es la raíz de la maldad, cómo realmente toma poder en nuestra vida. Es un tema que resulta un poco incómodo tal vez para algunas personas, pero hay que comentarlo. Hay que hablar un poco sobre ese poder del mal, no para entregarle nuestra admiración, sino más bien para descubrir que hay un poder mayor, que es el poder del Señor, que es el poder de su Espíritu, y que es capaz de derrotar a ese poder del mal. Pero primero uno tiene que tener conciencia de cuánto pesan las cadenas de las tinieblas, cuánto pesan las cadenas del pecado. Hay que tener conciencia de ello. Y cuando ya tomamos conciencia de cuánto pesan esas cadenas, más admiramos y más agradecemos a aquel que rompe esas cadenas. Porque no hay poder del enemigo que se resista frente al poder de Dios. ¿Amén? No hay poder del enemigo que se resista frente al poder de Dios. Entonces, alguien podría decir, ¿pero por qué vamos a hablar de ese poder del mal? Para no ser ingenuos, para no ser tontos, o como se dice, perdón si suena un poco brusco, para no ser idiotas útiles, gente que se entrega como carne de cañón al poder del mal. Queremos descubrir ese poder del mal en la medida en que lo vemos vencido, superado, roto por el poder del amor y la majestad de Jesucristo. Entonces ese va a ser el primer punto. Y después vamos a hablar de la acción ordinaria y de la acción extraordinaria del enemigo. La acción ordinaria tiene que ver con la tentación y tiene que ver con los malos hábitos. Y es un tema que nos falta predicar más en la renovación carismática. Porque muchas personas creen que cuando se habla del enemigo y cuando se habla del poder del mal, únicamente vamos a referirnos a la acción extraordinaria. La acción extraordinaria tiene que ver fundamentalmente con las obsesiones,
con las infestaciones y con las posesiones. Entonces, en esta primera enseñanza, hablamos sobre todo de este tema del poder del mal y hablamos de la acción ordinaria. Y en la siguiente enseñanza vamos a hablar sobre la acción extraordinaria, donde también, por supuesto, se manifiesta la gloria de Jesucristo, donde también Él es vencedor, porque no hay poder de las tinieblas que logre algo frente a la luz de Jesucristo. Como dice claramente un salmo, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Y ese versículo de ese salmo debemos tenerlo claro todos. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como ya enseñaba uno de los primeros expertos en este tema de los demonios y del ataque de las tinieblas, un gran santo del siglo III llamado Antonio, San Antonio Abad, no confundirlo con San Antonio de Padua, que hay por supuesto varios santos que se llaman Antonio. Este Antonio Abad es del siglo III, gran experto en estos temas, y él nos va a enseñar mucho sobre lo que es la acción extraordinaria y cómo básicamente lo que hace el demonio, la estrategia fundamental del demonio es herir la confianza, producirnos pánico o confusión. Esas son sus dos armas preferidas. Cuando sentimos pánico o confusión, se debilita nuestra confianza y ahí es cuando él logra más. Pero si nosotros no dejamos espacio a la confusión y no dejamos espacio al pánico y nos mantenemos firmes en Cristo, finalmente se cumple lo que dice el apóstol Santiago. ¿Qué dice Santiago? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistidle. Vamos a aprender sobre esa resistencia. Ninguna ciudad mejor para aprender de esto que aquí donde estamos. Vamos a aprender de esa resistencia. Vamos a aprenderlo de la mano del apóstol Santiago y de la mano de San Antonio. Ese es el camino que vamos a recorrer en este tema tan importante, porque queremos estar libres de ignorancia, de confusión y de pánico. Ese es nuestro propósito. Entonces empecemos en el nombre del Señor, como ya hemos empezado este día, con alabanza, invocando al Espíritu Santo. Me gustó mucho ese canto, ¿no? Que ya desde la mañana hay que invocar al Espíritu Santo. Entonces, ya hemos empezado invocando al Espíritu Santo, dándole alabanza al Señor y con la certeza plena de que somos de Él. Como dice otro salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y mientras seamos ovejas, nos enseña San Juan Crisóstomo, mientras seamos ovejas, tenemos un pastor, Cristo Jesús, que nos cuida. Es muy bonita esa enseñanza de San Juan Crisóstomo cuando dice, hay que ser oveja para ser defendido, porque el pastor no cuida lobos. Qué bonito, qué elocuencia la de San Juan Crisóstomo. Hermoso este gran santo. Por cierto, varios de ustedes sabrán que la palabra Crisóstomo quiere decir boca de oro, porque fue uno de los más grandes predicadores de la Iglesia Católica en el siglo IV. San Juan Crisóstomo, San Juan boca de oro lo llamaban a él por su manera de predicar. Entonces, hermanos, nosotros somos rebaño de Cristo, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y ya nos enseñó este gran santo y padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, mientras seamos ovejas, somos defendidos. Otra de las trampas del enemigo es que nos volvamos lobos, porque en el momento en el que uno se vuelve lobo, uno se sale del rebaño de Cristo. Bien dice San Juan Crisóstomo, el pastor no cuida lobos, el pastor cuida ovejas. Bueno, entonces entremos en nuestro tema. Tenemos que hablar sobre esto del poder del mal. Y para hablar del poder del mal, recordamos lo que nos cuenta Génesis capítulo 3. Y que varias veces nos lo advirtió el Papa Francisco. Quiero contarles que de los últimos papas, de los últimos 100 años,
el Papa que más ha hablado enseñándonos para estar en guardia frente al enemigo, es decir, frente al demonio, es el Papa Francisco, el que más ha hablado. Muchas expresiones suyas fueron muy claras en este sentido. Sobre todo hay una que varios de ustedes recordarán. Nos decía el Papa Francisco: con el demonio no se discute, no se discute. Seguro que a varios les suena, no se discute. Y la razón está en la Biblia, está en Génesis capítulo 3. ¿Qué aparece ahí? Se nos dice, al abrir este capítulo 3 del Génesis, se nos dice: la serpiente era el más astuto de los animales del campo. Astuto. Esa palabra caracteriza bien el nivel de inteligencia superior que tienen los demonios. Recordemos que según la enseñanza de la Iglesia Católica, los demonios son ángeles, y son ángeles que se han rebelado contra Dios, y por eso, como lo describe el libro del Apocalipsis, son ángeles caídos. Pero como ángeles caídos, siguen siendo ángeles. Y por eso, para entender esta palabra astuto o la palabra astucia, tenemos que recordar lo que la Iglesia nos enseña sobre los ángeles. Porque tanto los ángeles buenos, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, nuestros ángeles de la guarda, como los ángeles caídos, los distintos demonios, tienen características comunes, solo que unos lo utilizan para el bien y otros, lamentablemente, para el mal. Y hay dos características que se destacan en los ángeles, en unos y otros. ¿Cuáles son esas características? Pues las grandes facultades que nosotros tenemos se llaman inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad. Nuestra inteligencia, la de los seres humanos, se llama inteligencia de razón. Nosotros razonamos, es decir, nosotros vamos de un pensamiento a otro y sacamos conclusiones. Los métodos de la ciencia, los métodos de la lógica, los métodos de las matemáticas son ejemplos de la inteligencia humana. Nosotros tenemos unas afirmaciones y llegamos a otras. Nuestra inteligencia procede paso a paso. Es una inteligencia deductiva o inductiva, o el método que cada uno utilice en su conocimiento. Eso significa nuestra inteligencia va paso a paso. En cambio, la inteligencia de los ángeles, tanto los buenos como los malos, es una inteligencia intuitiva. Nosotros también usamos la palabra intuición para decir tengo más o menos como este presentimiento o tengo esta idea. Pero la intuición, en el caso de los ángeles, viene del verbo intueor en latín, que significa el ver instantáneamente. Es decir, tienen una claridad en su inteligencia no es infinita, pero su inteligencia tiene una claridad que es claridad instantánea. Y por eso el nivel de inteligencia de los ángeles, tanto los buenos como los malos, supera sobradamente a cualquier inteligencia humana. Esta es una de las razones por las que el Papa Francisco nos advertía: mira, no te pongas a discutir. ¿Por qué? A discutir con el enemigo. Porque resulta que el enemigo tiene un nivel de inteligencia muy, pero muy superior. Imaginémonos un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años que está aprendiendo a mover las piezas en un tablero de ajedrez. Y tú pones a ese niño a jugar con uno de los grandes genios del ajedrez, como Kasparov o uno de esos grandes genios del ajedrez, Bobby Fischer. No hay ninguna esperanza de que este niño, que a duras penas sabe cómo mover las piezas, le vaya a ganar a ese supergenio del ajedrez. Eso debemos tenerlo nosotros presente. El enemigo tiene una astucia, tiene un nivel de inteligencia muy grande. Los demonios no tienen la capacidad de penetrar nuestro corazón, no tienen la capacidad de leer todo en nuestra conciencia, pero vamos a describirlo de esta manera. Los demonios sí tienen capacidad de estudiar nuestro comportamiento. Todo aquello que es acción exterior nuestra puede ser conocido por los ángeles, tanto buenos como malos,
Lo que estoy diciendo siempre se aplica a ángeles tanto buenos como malos, y por consiguiente pueden deducir, pueden sacar conclusión de qué es lo que es débil en nosotros y qué es lo que es fuerte en nosotros. Ellos no pueden entrar en lo profundo de nuestra conciencia, como tampoco pudieron entrar en lo profundo del corazón de Jesús, en lo más íntimo de su oración, en ese recinto de su alma donde Cristo se conectaba con Dios su Padre. No, los demonios no tienen capacidad de entrar en lo profundo de la conciencia, pero sí pueden observar y conocer mucho de nuestro comportamiento. Y como uno, a través de su comportamiento, revela tantas cosas, pero tantas cosas, de cuáles son sus deseos, sus esperanzas, sus miedos, sus dependencias, o sea, por ejemplo, sus adicciones, como ciertamente nosotros revelamos tanto de nuestro comportamiento. Por eso el apóstol San Pedro nos advierte que hay que tener cuidado con el enemigo. Estas son las palabras de Pedro en su primera carta. El demonio, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Esa expresión ronda, que es dar la vuelta, hace referencia tanto al hecho de que en una asamblea, en una comunidad cristiana, el demonio busca por dónde meterse, pero también se aplica a cada uno de nosotros. El demonio ronda quiere decir que nos va dando la vuelta, nos estudia para ver por dónde está esa debilidad, por dónde está esa dependencia, por dónde está esa codicia, por dónde está esa, podríamos decir, esa tentación en la que más probablemente vamos a caer. Y este elemento es muy importante para comprender lo que llamamos el modo ordinario de actuar del enemigo. Bueno, entonces, los ángeles tienen una inteligencia muy superior a la de cualquiera de nosotros. Pero por otra parte, también el enemigo tiene una voluntad. Recuerda que las dos facultades nuestras son inteligencia y voluntad, las dos facultades del alma humana. La voluntad es la capacidad de querer, la capacidad de amar, pero de querer con perseverancia. Cuando una persona quiere de una manera perseverante, decimos tiene fuerza de voluntad. Por ejemplo, una persona que va a dejar un vicio, lamentablemente en algún momento de su vida se mal acostumbró a algo que le hace daño, por ejemplo, fumar. Sabemos que fumar, aunque resulte placentero para algunas personas, es algo dañino para el cuerpo. Y esta persona decide dejar el cigarrillo. Y cuando decide dejar el cigarrillo, pues va a tener muchas tentaciones porque ha formado una mala costumbre. Entonces, necesita, ¿qué decimos? Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Algunos de nosotros tenemos un nivel promedio de fuerza de voluntad. Hay personas que tienen una extraordinaria fuerza de voluntad. Tienen como una resistencia, una perseverancia que es admirable. Otras personas, en cambio, quizás tienen o tenemos muy baja fuerza de voluntad. Significa que la persona intenta, pero rápidamente se desanima, rápidamente se devuelve, tiene baja voluntad. Pues los ángeles tienen en su máxima expresión como criaturas, no son el creador, son criaturas, no son Dios, pero tienen una extraordinaria perseverancia. Esto nos lo cuenta, por ejemplo, el evangelista Lucas en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Lucas se nos habla de las tentaciones del demonio hacia Cristo. Y se nos dice que Cristo, por supuesto, resultó victorioso. Pero solamente Lucas, cuando se refiere a las tentaciones de Cristo, añade esta frase: el demonio se apartó, se fue derrotado, se apartó. Pero mira lo que dice Lucas: buscando el momento oportuno. Es decir, es perseverante. El demonio tiene una voluntad, o los demonios, lo utilizo de manera indiferente aquí en singular o en plural, tiene una voluntad perseverante para destruir la obra de Dios. Usted puede preguntarse, ¿por qué el enemigo tiene este deseo de destruir la obra de Dios? La respuesta es la siguiente: el enemigo quiere destruir la obra de Dios
porque no puede destruir a Dios, no puede, no hay manera. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como no puede destruir a Dios, intenta destruir la obra de Dios. ¿Y por qué el enemigo le tiene ese odio a Dios? Porque quisiera ser Dios, porque no quiere someterse a Dios. La expresión más elemental, pero al mismo tiempo más precisa de lo que quiere el poder de las tinieblas, la expresión exacta es: no serviré, no me someto, no obedezco. La rebeldía, fruto de la soberbia, es la esencia misma del impulso del demonio o de los demonios. Eso es lo que quiere, rebelarse. Y por eso no soporta la acción de Dios, pero nada puede contra Dios. Como nada puede contra Dios, se va contra la obra de Dios. Y la obra de Dios brilla especialmente en nosotros, los seres humanos, porque como bien dice la Escritura, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No pudiendo hacer nada contra Dios, entonces busca qué hacer contra la imagen de Dios, que eres tú, que soy yo. Esa es la razón de su odio hacia nosotros. Entonces, el enemigo nos supera en cuanto a su naturaleza creada, nos supera en esas dos realidades, que son ¿cuáles? En la inteligencia y en la voluntad. Perdón, su inteligencia es clarísima, es intuitiva, tiene una agilidad que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Y por otra parte, su voluntad es increíblemente perseverante. Es tan perseverante que por eso desde antiguo la Iglesia nos ha enseñado la necesidad de orar para pedirle a Dios lo que se llama perseverancia final. En la antigüedad cristiana, hacia la altura precisamente del siglo III, vivió otro santo, un santo obispo llamado San Martín de Tours. San Martín de Tours, que se recuerda en noviembre, me parece que es el 11 de noviembre. San Martín de Tours fue un magnífico obispo, predicador, caritativo, un hombre de paz, un gran servidor de Cristo. Cuando él estaba en su lecho de muerte, cuando faltaban realmente horas o minutos para su muerte, el demonio todavía fue a atacarlo en ese momento. El obispo, con gran serenidad y con gran presencia de ánimo, le dijo al demonio: ¿por qué estás aquí, bestia feroz? Nada encontrarás en mí. En cierto sentido hizo una oración de liberación sobre su propio corazón. Pero estoy recordando esa historia que se cuenta en la biografía de San Martín de Tours para que nos demos cuenta que la perseverancia del enemigo es hasta el último momento. Y por eso, todo cristiano, cada uno de nosotros, tiene que suplicarle al Señor por la perseverancia final. No es solamente que yo sea fiel hoy, o mañana, o dentro de 10 años, o los años que Dios me dé. Lo más importante de todo, es que en el último aliento de mi vida, en el último respirar de mi vida, yo pueda decir, soy de Cristo, soy tu pueblo, soy oveja de tu rebaño, Cristo, quiero ser tuyo. Como han muerto tantos, entre los santos tenemos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II expresó clarísimamente su esperanza de vida eterna cuando se estaba muriendo. Las últimas palabras que se recuerdan de él, queriendo desatarse ya de todo, ir al Padre, las últimas palabras suyas fueron: dejadme ir a la casa del Padre. Esas palabras las pronunció en su lengua nativa, en polaco, pero se guardan, se recuerdan. Entonces uno tiene que pedir la perseverancia final, porque hay la perseverancia del enemigo. Y ese es el motivo también por el que la Iglesia, siglos atrás, introdujo esta súplica en el Ave María. Mira lo que decimos en el Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora repitamos, ahora y en la hora de nuestra muerte.
¿Por qué pedimos todos los días? ¿Por qué pedimos que María Santísima, con la fuerza de su intercesión y con la grandeza de su santidad, nos acompañe en ese momento decisivo? Porque sabemos que el enemigo es perseverante y en el enemigo no hay la menor sombra de piedad, no hay la menor sombra de compasión y no hay ninguna intención de rendirse. Lo único que hace que el enemigo se rinda es cuando nos ve completamente unidos a Cristo, porque con Cristo Él no se mete, o cuando ya hemos muerto y nos vamos con Él. Ahí ya el enemigo dice: aquí sí fracasé, aquí fracasé. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que el enemigo tiene una inteligencia a muchos niveles, pero muchísimos órdenes de magnitud por encima de nuestra inteligencia, y que el enemigo tiene también una voluntad mucho más perseverante, mucho más obstinada. Casi me parece preferible la palabra obstinación, una manera de obrar mucho más obstinada que la de cualquiera de nosotros. Y por eso ahí hablamos del poder del enemigo. Tal vez alguno estará extrañado de que destaquemos tanto esto del poder del enemigo. Permítanme que les recuerde dos pasajes bíblicos donde específicamente se habla de que ese poder existe, no para que tengamos miedo, sino para que estemos advertidos y para que, obrando con pureza de corazón y con santo temor de Dios, permanezcamos en amistad del único que puede defendernos, el único que rechaza siempre y en todas partes el poder de las tinieblas. Primer pasaje bíblico. Vayamos a la carta a los Colosenses en el capítulo 1. ¿Qué encontramos? Encontramos que en los primeros versículos hay un cántico de alabanza que de hecho la iglesia ha hecho suyo en la oración de vísperas. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia. En la liturgia de las horas, la oración de la mañana se llama laudes, la oración de la tarde se llama vísperas. La oración de la tarde siempre tiene cánticos del Nuevo Testamento, es decir, composiciones líricas, composiciones preciosas de una teología densa que son para cada día de la semana. Así, por ejemplo, los domingos tenemos un cántico del Apocalipsis, lunes, cántico de Efesios, martes de nuevo Apocalipsis, miércoles cántico de Colosenses, jueves otra vez el Apocalipsis. Son 3 días que tenemos cántico del Apocalipsis. Viernes otra vez Apocalipsis. Tenemos 4 días con cántico del Apocalipsis, cánticos del Apocalipsis. El sábado un cántico de la carta a los Filipenses. Bueno, pero yo me voy a detener en el día miércoles, que tiene un cántico de la carta a los Colosenses. Es decir, que si tú vas al capítulo 1 de la carta a los Colosenses, encuentras un texto que empieza diciendo: damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. La herencia del pueblo santo en la luz. Esa expresión de la herencia es muy importante para San Pablo, porque para San Pablo es fundamental que nosotros nos sepamos coherederos. El heredero es el Hijo, Cristo, y nosotros somos coherederos porque somos hermanos de Cristo por la obra de la gracia en nosotros. Y luego sigue diciendo ese cántico: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Observa que es, yo no sé, en mi mente medio mecánica y matemática, yo lo veo como una grúa, ¿no? Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Nos ha sacado, fíjate la expresión que utiliza, del dominio de las tinieblas. O sea que las tinieblas realmente hacen una obra de dominio en nosotros. Es lo que vamos a seguir explicando en los próximos minutos. Existe el dominio de las tinieblas. Esta bestia feroz, que es el demonio, esta realidad espantosa, que es el pecado, hunde sus garras, hunde sus fauces, sus colmillos en nosotros y no quiere soltar su presa. Eso es lo que llamamos el dominio.
que te tiene agarrado, que hay un pecado que te tiene agarrado, que hay una mentira que te tiene agarrado, que hay un odio que te tiene agarrado, que hay una realidad oscura que pretende someterte y que pretende que tú normalices ese pecado, es decir, que consideres que eso no es problema y que después pases al cinismo y después pases a la alabanza del mal, porque el enemigo alimenta su soberbia con las alabanzas a su poder. Ese es el camino que quiere el enemigo, que te rindas. Para los que están escribiendo, qué bueno que pongan esta escalera, que es lo que quiere el enemigo con nosotros. Que te rindas, es decir, ya no lucho contra ese pecado, ya no lucho contra eso. Después, que normalices. Esto no tiene nada de malo. Después, que des el paso al cinismo. Darle paso al cinismo. Es decir, que lo consideres como algo simpático, como algo agradable, como algo placentero, y después que lo celebres. Repito la escalera, porque eso es lo que sucede con el pecado en nuestras vidas, en nuestras familias y en la sociedad. Que te rindas, que normalices, que te vuelvas cínico y que al final celebres. Esos son los pasos que el enemigo quiere hacer con el pecado. Entonces, por ejemplo, una persona que está en la pereza, o una persona que está en la lujuria, cualquier pecado, una persona que está en la codicia. Primero, ¿qué es lo que hace? Primero es que te rindas, eso es lo primero, que te rindas. Ya no voy a luchar más contra eso. ¿Cuál es la frase más común para rendirse uno? Esa frase sí que está metida hoy en la cabeza de mucha gente. Yo soy así. Yo soy así. Eso significa ya no voy a luchar contra esto. Yo soy así. Ahí termina la lucha. ¿Qué más? Ese es el primero, que te rindas. Después de que uno se ha rendido, uno normaliza. ¿Cuál es la expresión actual para normalizar el pecado? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Yo conocí el caso, hace años, el caso de una joven que estaba muy tentada por temas de lujuria, concretamente estimularse ella misma, y durante un tiempo ella trató de luchar un poco contra eso. Es que es un cuadro exacto lo que estamos diciendo. Pero la fuerza de la costumbre le ganó. Y entonces ella ya volvió eso un hábito, ya ella dejó de luchar contra ese pecado. Y después entonces lo normalizaba, ella decía, pero es que todos lo hacen, todos los hombres lo hacen, muchas o casi todas las mujeres lo hacen, o sea, esto es normal. Se está normalizando hoy el pecado. El instrumento social de normalización del pecado se llama ley inicua. Por ejemplo, cuando se hace una ley que normaliza, que oficializa el matrimonio entre personas del mismo sexo, queda normalizado y muchas personas ni siquiera piensan ya en eso. Dicen, es normal, está bien, no hay problema. Eso se llama normalizar. Entonces, primero, no lucho ya. Segundo, se ha normalizado. Tercero, viene el cinismo. El cinismo, por ejemplo, en el caso de la práctica homosexual, el cinismo es el que se produce en las marchas llamadas del orgullo. La marcha del orgullo, ¿qué es? No es solamente que nosotros o nosotras, según sea el caso, practicamos eso, sino que aquí estamos felices, aquí estamos gozando. Eso ya es el cinismo. Ese es el cinismo. Es decir, ya es el tercer paso que se da en esa dirección. El cuarto paso, lamentablemente, se ha dado en Argentina, en Colombia y en muchos otros lugares. El cuarto paso es la celebración. Cuando en un momento dado se aprobó
después de una gran discusión, se aprobó el tema del aborto. Ustedes vieron una cantidad de chicas con su pañuelo verde característico, llorando de alegría, celebrando, llorando de alegría. Por fin se logró. ¿Se logró qué, por Dios? Que ahora vamos a poder matar legalmente. Eso es lo que están celebrando. Ese es el último paso. Pero mientras digo esto, tengo que recordarles, no hay poder de las tinieblas que pueda permanecer frente al poder de Cristo. Entonces hay que tener claros esos 4 pasos, que son los 4 pasos del modo ordinario de ataque del enemigo. Primero, que ya te rindas, que ya digas, ya no lucho más contra esto. Soy un borracho, punto. Fumo marihuana, ¿qué pasa con eso? Ya me quedé así. En mi país y en otros lugares, pero es que el caso de Colombia es supremamente triste por la violencia que ha traído el narcotráfico. En mi país eso ha sucedido con los sicarios. La persona que entra en el negocio macabro del sicariato, matar por dinero, si tú hablas con una de esas personas, todos cuentan más o menos la misma historia. ¿Cuál es la historia? Que los primeros muertos duelen. Y a veces la persona no puede dormir toda la noche, pero después se acostumbra. En mi país hemos encontrado el caso de jovencitos de 15 años que ya perdieron la cuenta del número de personas que han asesinado, 20, 30 personas, ya no saben cuántos. Ya no les duele, ya no luchan contra el remordimiento. El Papa San Juan Pablo II, en un documento magnífico que vale la pena volver a leerlo y que tiene mucho que ver con este tema, ese documento se llama Reconciliación y Penitencia. En ese documento él habla de ese estado que es el que nos va llevando al cinismo. Cuando ya la persona llega al cinismo, en teología moral se dice que tiene la conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada. Es decir, ya el fuego pasó por ahí y ya la persona se volvió insensible al fuego. Conciencia cauterizada. Ya es que no le perturba en absoluto. Muchas de las personas que están de lleno en el negocio del mal, o sea, personas mafiosas, personas que están derivando su sustento de negocios ilícitos, o personas que han estado sujetas a pasiones vergonzosas durante años y años, ya no luchan, ya normalizan y después celebran. No voy aquí a describir tantas palabras terribles por lo dolorosas a las que se llega con el cinismo. En distintas marchas a favor del aborto, por ejemplo, o a favor de otros comportamientos derivados de una sexualidad desordenada, todo esto en España, es impresionante ver las declaraciones de la gente, es impresionante. Pero no lo digo aquí por 2 razones. Primero, porque es demasiada vulgaridad junta. Y segundo, porque cuando uno se fija demasiado en estas cosas, puede caer en el peligro de admirar el poder del mal. Y eso no lo vamos a hacer nosotros. El descaro, el cinismo, la audacia con la que muchos de ellos celebran el mal, no es algo que nosotros le vamos a hacer eco aquí. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? ¿De qué nos está hablando todo esto? Del poder del mal. ¿Y qué es lo que quiere el mal finalmente? Celebración. Ser celebrado. Llegar a la celebración. Es decir, lo que sucedió en aquella plaza en Buenos Aires, y entiendo que en otros sitios, la gente feliz celebrando. Igualmente, en un estado de Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre ni es lo más importante, se logró una legislación que permite aborto durante los 9 meses. Es decir, que la criatura puede estarle faltando un día para nacer y todavía se puede abortar. Y cuando esa legislación fue firmada, los firmantes se tomaron una foto. Yo creo que es difícil encontrar gente más jubilosa
lo logramos, por fin logramos firmar la JOD, logramos firmar la ley, lo logramos. Eso es lo que quiere el enemigo. Y ahí no estamos hablando de ninguna posesión diabólica, por supuesto que eso es diabólico, pero eso es lo que llamamos ataque ordinario. Ahí no hay infestación, ahí no hay ninguna obsesión, ahí no hay posesión diabólica. Pero es que al enemigo, como vamos a ver a lo largo de estas predicaciones, al enemigo no le interesa mostrarse. La Biblia compara la acción del enemigo con la acción de la serpiente. Tú sabes que parte de la estrategia de la serpiente es no mostrarse, moverse sigilosamente, hasta situarse a la distancia exacta. Y cuando ya está en la distancia exacta, con un movimiento preciso y supremamente rápido, logra su objetivo. Así obra el enemigo también. A él no le interesa mostrarse. Y por eso, en cierto sentido, la acción llamada extraordinaria del enemigo, es decir, lo que tiene que ver con posesiones, con infestaciones, etcétera, no es la estrategia preferida. Eso es lo que quiero destacar. La estrategia preferida del enemigo no es la acción extraordinaria, porque la acción extraordinaria le obliga a mostrarse. Y cuanto más se muestra el enemigo, más muestra el horror que produce, el daño que produce. Lo que a él le interesa es no mostrarse. Y por eso la acción ordinaria del demonio es la que hace mayor daño en el mundo. Porque casos de posesión son más bien infrecuentes. Uno de los exorcistas más conocidos, y con toda razón conocido, fue el sacerdote Gabriel Amort. Algunos de ustedes habrán oído hablar de él. Varias de sus obras se consiguen en internet. Un hombre muy serio, un sacerdote que muchos estimamos posiblemente santo. Durante décadas, él fue exorcista oficial de la diócesis de Roma, ni más ni menos, la diócesis de los papas, por lo menos desde tiempos de San Juan Pablo II, y luego Benedicto, y luego Francisco. Creo que alcanzó hasta el pontificado de Francisco. El padre Gabriel Amort era exorcista. Y él decía, a él no le llegaban todos los casos, había como un filtro para llegar hasta él, o sea, te imaginarás la cantidad de gente que le pedía ayuda. Y él decía, de mil casos que me lleguen, uno es una posesión verdadera. Eso nos dice mucho porque estamos hablando de un experto que conoce muy bien cómo son las cosas. Esto quiere decir que la acción extraordinaria no es la acción preferida del enemigo. Hay gente que está casi obsesionada con el tema de que si me hicieron una brujería y si hay una posesión. Mira, tú ocúpate más de la acción ordinaria. Y la acción ordinaria es preferida por el enemigo porque lo mismo que la serpiente, según ya dije, lo mismo que la serpiente, el enemigo prefiere mantenerse así, escondido, oculto. ¿Para lograr qué? Las 4 cosas que dijimos. Que no luches contra el pecado, que normalices. ¿Cuál es la señal de normalizar? Todo el mundo lo hace. Hay frases que de manera muy sutil van en esa dirección de todo el mundo lo hace. Y son frases que católicos y carismáticos yo se le he escuchado. Frases como por ejemplo esta. Es que hoy los matrimonios no duran. Cuando tú dices, por ejemplo, hoy los matrimonios no duran, de alguna manera estás acostumbrando tu cerebro a que la nueva realidad es esa, que el matrimonio es desechable. Bueno, mi hija se fue a pasar 3 semanas de vacaciones con el novio. Me imagino que harán sus cosas, pero es que los noviazgos hoy son así. Cuando tú dices los noviazgos hoy son así, incluyendo la fornicación dentro del menú del noviazgo, estás normalizando. Y es toda una lucha, pero una lucha en la que no estamos solos porque el Espíritu Santo nos da una luz potentísima. Es toda una lucha ese tema de la normalización,
Porque se ha metido tanto en nuestro lenguaje, especialmente en lo que tiene que ver con afectividad y sexualidad, se ha metido tanto que es impresionante. Además, no se nos olvide que hay en la sociedad fuerzas muy potentes para la normalización. Ya mencioné una, la legalización. Cuando ya se legaliza el consumo de marihuana, cuando ya se legaliza matrimonio del mismo sexo, cuando ya se legalizan las cosas, parece a ojos de muchas personas que ya eso se normalizó, que ya eso no tiene nada de particular, que ni siquiera hay que discutirlo más, porque ya se legalizó. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación que tuve sobre estos temas pro vida, una conversación que tuve con una joven española hace años, y yo le presentaba algunos argumentos que todos conocemos y que son supremamente sencillos y muy potentes. Argumentos como, por ejemplo, el ser que está en el vientre de una mujer embarazada, ese ser pertenece a ella, es de ella, es parte de ella. ¿A qué especie pertenece ese ser? Pues esa especie humana está vivo, se está desarrollando. Cuando ella vio que los argumentos se le iban acabando, me decía esta muchacha española, me decía: mira, quédate con tus ideas, aquí ya eso se legalizó, no vamos a discutir más. Es decir, la legalización es uno de los instrumentos más perversos para normalizar, y es un instrumento perverso que tiene especial poder en los que están menos preparados, menos formados en su conciencia, que suelen ser los jóvenes. No solamente ellos, pero suelen ser los jóvenes. Otro instrumento muy potente de normalización son las celebridades. Hace bastantes años, ya son buenos años, se hizo muy famoso un beso en la boca que se dieron dos famosas mujeres, llamémoslas celebridades. Muchos de ustedes recordarán quiénes son, pero yo no voy a decir aquí los nombres y no es importante decirlos. Entonces, estas dos mujeres, frente a un escenario y frente a las cámaras y millones de personas, se dieron un beso en la boca. Bueno, es impresionante el crecimiento de la práctica del lesbianismo desde ese beso. Es decir, lo que hagan las celebridades tiene una repercusión potentísima en una cantidad de gente. Como que el hecho de que tal acción la hizo esta famosa cantante, esta famosa actriz, este famoso actor, eso ya tiene un poder enorme, eso normaliza. Yo no sé exactamente cómo funciona el cerebro humano, pero lo cierto es que cuando yo admiro a una persona y esa persona hace algo, automáticamente yo siento que eso que hace está bien. Y es impresionante ver la manera tan blanda, por no decir cómplice, como las personas evalúan el comportamiento de sus celebridades. Las celebridades son herramientas impresionantes en el camino de la normalización. Pero es que esto es una cosa que a uno lo deja asombrado. Entonces, lo que hacen las celebridades está bien. En mi país, por ejemplo, muchísima gente admira artísticamente a esta cantante que todo el mundo conoce, que se llama Shakira. La gente admira a Shakira y les encanta Shakira. No tengo nada personal contra ella. De hecho, no voy a decir que todos los días, pero con alguna frecuencia hago oración por ella. Pero hay muchas cosas en el comportamiento de Shakira, pero muchísimas cosas, que no tienen nada que ver con una moral recta, nada que ver, y que son absolutamente públicas. Pero trata tú de discutir con un fanático de Shakira sobre ese punto. Mira, todo es, la tratan como si fuera con algodones, es decir, todo lo de Shakira es que es un ser tan querido, que todo lo que ella haga, simplemente porque la admiramos, o la admiran muchas personas, no me considero admirador de ella, ni de su música, me perdonan, espero que no me excluyan de sus afectos, pero yo personalmente no admiro el arte de ella. Entonces, ¿qué sucede? Que con las celebridades la gente tiene un comportamiento especial. Si lo hizo tal actor, otros son más refinados. Si lo dijo tal científico, si lo dijo tal filósofo, si lo dijo tal líder político. Oiga, en mi país, no sé cómo funciona aquí, pero en mi país hay un fanatismo político impresionante. Hay personas que tienen una admiración por un expresidente nuestro,
que es el señor Uribe. Bueno, hay una admiración, pero es una cosa que tú no le puedes tocar, no puedes poner la menor sombra en el pasado de Uribe, porque ellos sienten que los están ofendiendo. Entonces lo que diga el señor Uribe, eso ya es lo máximo, eso es así. La presencia, la palabra y las acciones de las celebridades normalizan, sean celebridades religiosas, políticas, artísticas, filosóficas, académicas o lo que sea. Otra fuerza de normalización es el comercio. El comercio. Muchas personas sienten que lo que está disponible en el comercio es éticamente correcto o por lo menos neutral. Como quien dice, este fenómeno se vivió especialmente en un estado de los Estados Unidos, el estado de Colorado. El estado de Colorado en Estados Unidos fue el primero que legalizó el consumo de ciertas sustancias, empezando por la marihuana. Siempre se empieza por la marihuana. Y entonces le da a uno risa, pero risa triste, ver lo que sucedió en el estado de Colorado. Si ustedes miran, la primera legislación de Colorado con respecto a la marihuana decía más o menos que la persona tiene que ser de más de 21 años de edad, no 18, más de 21 años de edad y que tiene que tener tales características. Bueno, ahí daban como unas limitaciones. Hoy eso da risa. Ya te encuentras muchachos de 12 y de 13 años consiguiendo marihuana. Ya te encuentras gente cultivando marihuana en sus campos o en sus fincas, en lo que tienen. La normalización. Entonces, para quienes están tomando apuntes, ¿cuáles son las tres grandes fuerzas de normalización social? Son las leyes, las celebridades y el comercio. Las leyes, lo que se aprueba en los parlamentos y recibe sanción del Poder Ejecutivo. Las celebridades, porque el cerebro humano cuando admira, inmediatamente bota las armas, inmediatamente cancela las aduanas. Ya si lo dijo esa actriz, si ella lleva 4 matrimonios, 3 con hombre y 1 con mujer, bueno, es que así es ella y hay que quererla así y está bien porque lo hizo ella. Entonces, las celebridades y el comercio. Esas son las fuerzas de normalización. Y luego, ¿cómo entra el cinismo y la celebración? A través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el medio de comunicación que penetra más ampliamente hoy por hoy? Redes sociales. Redes sociales. Yo me he puesto en la tarea, la última red social en la que yo entré fue TikTok. Lo pensé muchísimo, literalmente lo pensé años porque no me llamaba la atención, porque bueno, tiene sus características. Después de mucho orar y de todo aquello, entré y estoy ahí en TikTok. Me llamo Fray Nelson Oficial, porque hay otro Fray Nelson ahí. Entonces yo soy Fray Nelson Oficial, allá en TikTok. Bueno, cuando yo entré a TikTok, empecé a hacer un ejercicio que por cierto se lo recomiendo a todos ustedes. Ese ejercicio se llama purificar el algoritmo. ¿Qué es purificar el algoritmo? Es enseñarle a los sistemas automatizados de las redes sociales qué es lo que tú quieres ver y qué es lo que no quieres ver. Porque las redes sociales, al principio, cuando tú entras, cuando tú empiezas a participar de una red social, lo que te muestran es lo que estadísticamente la mayor parte de la gente prefiere ver. Si la mayor parte de la gente prefiere ver bailes de mujeres semidesnudas, entonces eso es lo que te va a presentar a ti. Si la mayor parte de la gente está interesada en autos de gran desempeño, eso es lo que te va a mostrar a ti. O sea que las redes sociales, cuando tú entras, lo primero que hacen es analizar tu perfil demográfico. Por ejemplo, eres hombre, tienes entre 30 y 40 años, estás en tal región, te analiza. Y luego, dentro de una enorme base de datos que tiene miles de millones de videos, analiza qué es lo que te puede interesar a ti. Eres mujer, eres ama de casa, tienes tendencia conservadora, tal vez te puede interesar repostería. Entonces te empieza a mostrar cosas de repostería. Eres una joven que tiene inquietudes y que quiere conocer gente, entonces te muestra clips de video de actores, así funciona.
Pero tú puedes educar el algoritmo, que es lo que les voy a decir aquí, porque es muy importante y le ayuda a uno mucho. Educar el algoritmo consiste en esto. ¿Cómo te estudian las redes sociales? Las redes sociales te estudian mirando fundamentalmente dos cosas. Esto es público, no crean que están hablando aquí con un gurú. Yo no soy ningún gurú, simplemente soy una persona que ha estudiado un poquito estos temas basándome en fuentes públicas. Entonces, ¿cómo educas tú el algoritmo? El algoritmo, es decir, el sistema estudia dos cosas. ¿Cuáles son los videos o los podcasts, por ejemplo, si eres amigo de Spotify? ¿Cuáles son los videos que tú miras completos? Lo que tú miras completo quiere decir que a ti te interesa. Si tú, por ejemplo, estás viendo un video y te sale una chica mal vestida o medio vestida, semidesnuda, bailando y cantando cualquier porquería de canciones que hoy abundan, y tú miras el video hasta el final, el algoritmo toma nota y dice, a esta persona le gusta esa clase de videos. Entonces, tú para educar el algoritmo, si te sale algo que tú ves que no es compatible con tus principios, córtalo. Porque cuando tú lo cortas, sobre todo si lo cortas en los primeros segundos, el algoritmo, es decir, el sistema automatizado y la red social, aprende. Parece que a esta señora no le interesa esto, parece que a este hombre no le interesa esto. Entonces, los primeros días cuando yo entré a TikTok, no les voy a describir aquí toda la basura que me salía. Pero yo empecé a hacer dos cosas. Primero, no miraba videos completos de lo que no me interesa, porque no va con el señorío de Cristo en mi vida, así de sencillo. Segundo, lo que tú bloqueas. Yo creo que yo tengo un campeonato que he ganado y es el mayor número de bloqueos en TikTok. Es que no les voy a mentir, había días en que yo bloqueaba 20 y 30 cuentas en un día. Hubo un mes en el que yo bloqueé más de 1000 perfiles, más de 1000 cuentas en un mes. Pero eso me ha servido muchísimo, porque cada cuenta que tú bloqueas y cada video que tú no miras, le está diciendo al sistema, a este tipo no le interesa este tema, no le interesa este otro, no le interesa esto otro. Así educas al algoritmo. Las redes sociales son medios potentísimos de dominación, pero potentísimos. Y las redes sociales no solamente normalizan, sino que se convierten en cinismo. Hay una propaganda, por ejemplo, de un banco en Colombia. Si yo me conecto a mi TikTok desde Colombia, me sale publicidad de Colombia. Si yo me conecto a TikTok desde Argentina, me salen más noticias de Argentina, política de Argentina. Así funciona, ¿no? Entonces, estando yo en mi país, me ha salido varias veces propaganda, o sea, bueno, publicidad debo decir, pero yo creo que cabe la palabra propaganda y algunos conocen bien la distinción entre esas dos palabras. Me ha salido mucha publicidad de un banco. Y cualquiera dice, bueno, pues un banco, o sea, ¿qué tiene de particular un banco? ¿Qué hacen los bancos? Pues prestar dinero, colocar crédito, lo normal, eso es lo que hacen los bancos. Pero mira lo que es esta publicidad. En esta publicidad sale una chica, no es una reina de belleza, pero digamos es agradable para mirarla, su rostro, su aspecto, su voz, es agradable. Y entonces, mira lo que dice esta chica para hacerle propaganda a este banco. Dice, yo no sé si hay algo parecido por aquí en este país, pero entonces allá en mi país, ese banco, que no voy a decir el nombre, por supuesto, tiene esta publicidad. Sale esta mujer, que tendrá como unos entre 25 o 30 años, y dice ella, después de 7 años con mi novio, estamos listos para dar el siguiente paso. Nos vamos a ir a vivir juntos. La idea es que el banco le presta dinero también a parejas que no tienen ningún vínculo civil, ni menos de la iglesia. O sea, la propaganda o la publicidad, siempre confundo las palabras, la publicidad está en ¿qué? En que este banco es tan aliado tuyo que aunque tú no estés casada con tu novio, si te vas a vivir con tu novio, les prestan dinero a ustedes como si fueran pareja. Pero para mandar ese mensaje publicitario, fíjate lo que nos dicen. Después de 7 años con mi novio, ¿de dónde sacaron el número 7? El número 7 lo sacaron de datos demográficos, es decir, del número de años que suelen convivir las parejas, o mejor dicho, tener su vida íntima las parejas. Después de 7 años, y dice esa cifra,
estamos listos para dar el siguiente paso. Nos vamos a ir a vivir juntos. Es una publicidad de un banco, te estoy diciendo. Pero fíjate cómo está normalizando y celebrando. Porque esta chica no tiene ninguna vergüenza, ni yo sé si la actriz tiene o no tiene, eso no importa, si ella tiene o no tiene, qué vida. No me estoy refiriendo a eso, tú me entiendes. Me estoy refiriendo al tipo de publicidad. Después de 7 años con mi novio, estamos listos para dar el siguiente paso. Nos vamos a ir a vivir juntos y el banco tal, y el banco nos va a prestar el dinero. Esa es la publicidad. Fíjate cómo ahí se da la normalización y se da el cinismo, porque vieras la sonrisa tan linda que tiene esa actriz, como diciendo, qué alegría, me voy a ir a vivir con mi novio, qué alegría, vamos a vivir juntos. ¿Y la moral dónde queda? No importa, hay que celebrar que me voy a ir a vivir con mi novio, alégrate conmigo que me voy a ir a vivir con mi novio. Entonces, los medios de comunicación, el cine, los servicios de streaming como Disney Plus, como Max, como Amazon Prime, como Netflix sobre todo, normalizan todos estos comportamientos. Una amiga que es de grupo de oración me comentaba con mucha frustración, me decía, oye, no sé qué hacer. Me suscribí a Netflix, sobre todo por mi papá, ella tiene gran cuidado de su padre, que ella es una persona bastante mayor, para que mi papá tuviera pues un poco cómo distraerse, él está muy impedido de moverse, que tenga algo como distraerse. Y dice, yo misma, me está contando mi amiga, me dice, yo misma me puse a buscar en Netflix qué me podía interesar, qué me podía servir. Y mira lo que me dice, qué difícil encontrar hoy una película o una serie donde no salga la parejita de lesbianas o la parejita de homosexuales o la infidelidad matrimonial o cualquiera de esas realidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que los medios de comunicación colaboran en los pasos 2 y 3. ¿Te acuerdas cuáles son los pasos 2 y 3, no? La normalización y el cinismo. ¿Por qué? Se presenta no solo como normal, sino como algo para celebrar. Hay una serie que fue muy famosa, ya terminó, a veces la están reciclando, una serie que fue muy famosa en los Estados Unidos de América. Esa serie se llamaba Familia Moderna, Modern Family. Y Familia Moderna, que por cierto tenía una actriz colombiana, a mí me da pesar cuando mi país sale en eso, porque ella era de los protagonistas. Me da pesar que Colombia sea cómplice en tantas cosas negativas. También hay valores, nadie lo quita, ¿no? Esta mujer, y bueno, los demás actores, presentaban en Modern Family. Fíjate el título que tiene, ¿no? Familia Moderna. ¿Y en qué consiste lo moderno de esa familia? Adivina qué es lo moderno de esa familia. Ya adivinaste, ¿no? ¿Qué tipo de parejas van a aparecer? ¿Qué tipo de situaciones van a salir? Esa es la familia moderna, familia moderna. Quiere decir que si tú no estás de acuerdo con la familia moderna, ¿qué eres tú? Tú eres un anticuado, tú eres anacrónico, tú estás atrasado, tú estás retrasado. Es decir, tú eres un dinosaurio y no sabemos cómo no te extinguiste cuando cayó el meteorito. Tú eres un dinosaurio, estás atrasado. Ahora tenemos Modern Family. Got it? We have now modern families. That's what we have now. Eso es lo que tenemos ahora, familias modernas. Entonces los medios de comunicación van normalizando eso. Y entonces tú llegas de tu trabajo, has trabajado arduamente. Son las 7, 8 de la tarde, de la noche. Tú llegas a tu casa, enciendes el televisor. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Descansar un poco, distraerte un poco. ¿Sabes una cosa? Está demostrado que cuando uno se va a distraer, uno apaga las aduanas. Porque todos tenemos aduanas. ¿A qué llamamos aduanas? Aduana es el sentido crítico con el que tú filtras la información. Es una metáfora, claro está. Entonces, cada uno de nosotros tiene aduanas.
La aduana es el sentido crítico que tú tienes, pero resulta que hay circunstancias, ambientes, momentos en que uno apaga las aduanas. Te voy a contar 3 momentos en que uno apaga las aduanas. Primer momento, uno apaga las aduanas cuando uno está en un ambiente relajado con amigos. Con los amigos uno está recibiendo, si alguno dijo un chiste, hombre, se pasó un poco, está un poco vulgar, pero estoy con mis amigos, ¿qué importa? Uno disminuye porque está con sus amigos, ahí uno apaga las aduanas. Uno apaga las aduanas cuando uno está disfrutando intensamente. Por ejemplo, si una persona te hace reír mucho, tú la criticas muy poco. Y es posible que esté diciendo barbaridades, pero tú la criticas muy poco. Si una persona te pone a bailar y te encanta ese baile, tú no le pones tanto cuidado a la letra. Aunque existimos algunas personas anormales, como yo, soy una persona anormal, mi mamá me lo decía, porque yo mantengo un ojo y un oído tremendamente crítico frente a la palabra. Y por ejemplo, para mí una canción vulgar es una canción vulgar, tenga el ritmo que tenga. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos, si están disfrutando la fiesta y está bueno el baile, la aduana se va al piso. No hay aduana. Y el tercer momento en el que uno disminuye las aduanas, o sea, el sentido crítico, es cuando uno está relajado, cuando uno está descansando. Mira, vengo agotado de mi trabajo, han sido 8 horas y media de pantalla, de computador, tuve 2 reuniones tensas, tuve que defender mi desempeño frente a mi jefe, vengo agotado. Como vengo agotado, como vengo cansado, ya no quiero defenderme más. Entonces bajo las aduanas, enciendo el televisor, enciendo Netflix, enciendo el streaming service, pongo ahí. ¿Y qué salió? Modern Family. Y entonces, en ese momento, mi aduana está en el piso. Es decir, yo no estoy filtrando nada. Y como no estoy filtrando nada, es como una casa con la puerta abierta. Y cuando tú no estás filtrando nada y tienes la casa con la puerta abierta, entra lo que sea y se va instalando en tu corazón. Porque cuando abrimos la puerta de la conciencia, cuando quitamos el discernimiento, cuando apagamos la aduana, lo que entre no va a entrar solamente a robarte, va a entrar a instalarse dentro de ti. Y eso es lo que llamamos acción ordinaria del enemigo. Y después de que tú mires 25 capítulos de Modern Family, después de que tú veas 25 capítulos, ya te va a parecer que es normal y que es perfectamente digno de celebración todo lo que aparece ahí. Y si ahí aparece que hay una persona que tiene tal comportamiento, tú vas a decir, es normal, está bien, no tengo ningún problema. Así nos cambian la cabeza, así nos cambian la conciencia, así se le cambia la moral a un pueblo. Tú empiezas a repartir ese tipo de programas, tú empiezas a repartir esa clase de entretenimiento, tú empiezas a repartir canciones vulgares, estilo Bad Bunny, cosas de esas. Tú empiezas a distribuir esa clase de porquería, y la llamo porquería por la letra, no por la música. ¿Y qué crees que va a suceder? La gente lo normaliza y la gente lo celebra. Y a mí me da tanta tristeza, especialmente con las chicas, porque la mujer es el futuro de la humanidad. Porque del vientre de la mujer viene la humanidad del mañana, porque del corazón de la mujer depende el nivel moral de una sociedad. Y me da muchísimo dolor ver a jovencitas bailando y celebrando vulgaridades que precisamente denigran de la misma mujer, pero ellas tienen la aduana en el piso. Eso es lo que llamamos acción ordinaria del enemigo. Y ahí no hay ninguna posesión, y ahí no hay ningún exorcismo que hacer, no lo hay. Y sin embargo, mira el daño que se produce. Eso es lo que yo tengo que destacar en esta primera enseñanza. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido los 4 pasos que sigue el enemigo. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Bueno, primero, ya no lucho contra el pecado. Segundo, considero que todo el mundo lo hace. Tercero, me burlo y me siento orgulloso de ello. Eso se llama cinismo. Y cuarto, lo celebro. La gran celebración.
lo hemos logrado. Lo hemos logrado. ¿Cuáles son las herramientas de normalización? Son principalmente 3. Leyes, celebridades y comercio. ¿Cuáles son los grandes difusores de la normalización y de la celebración? Los medios de comunicación, particularmente redes sociales, internet, modos de streaming. Terminemos esta primera enseñanza de hoy. Terminemos esta primera enseñanza, pues por supuesto, comentando cómo podemos defendernos. ¿Cómo podemos defendernos? Para esta parte, necesito que recordemos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 nos presenta una oración de Cristo. Es la oración en el momento más solemne de su vida. Ese momento que en el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio del que estamos hablando, llama la hora. Ha llegado la hora. Así empieza el capítulo 17 de San Juan. Cristo le habla al Padre Celestial junto con los apóstoles que están ahí pasada la última cena. Está entrando en su propia pasión y como sacerdote de su propio sacrificio, Cristo pronuncia esta oración que por ese motivo se llama oración sacerdotal. Empieza con estas palabras tan solemnes: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y también habla de la gloria que el Hijo tenía antes de la creación del mundo. Es una oración absolutamente sublime que merecería toda una predicación. Pero aquí nos interesa sobre todo un punto. Sobre todo un punto. Dice Cristo en esa oración: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. La vida está en eso. Y ahí está el comienzo de la respuesta. En que conozcamos a Dios y a su enviado Jesucristo. Ahí empieza la respuesta. Ustedes seguramente recuerdan uno de los textos más famosos del profeta Amós. Dice Amós: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El comienzo de la respuesta eficaz a la acción ordinaria del enemigo es saber quién es Dios, saber quién es Cristo. Saber quién es Dios, no como el que simplemente estudia unas ideas sobre Dios. Por ejemplo, que existe, que es omnipotente, que es uno y trino. Saber quién es Dios, sobre todo en esto: ¿qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho por nosotros? Saber quién es Dios pasa por Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza esa respuesta al ataque ordinario del enemigo? Saber quién es Dios, saber lo que ha hecho por mí. Pero nos enseña Catalina de Siena que el conocimiento de Dios tiene que estar sazonado. Ella utiliza ese término muy femenino, muy lindo. Dice: el conocimiento de Dios tiene que estar sazonado por el conocimiento de nosotros mismos. O sea que hay que hacer como una especie de recorrido perpetuo entre conocer a Dios y conocerme. Conocerme para conocer a Dios para mejor conocerme. Según Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, ahí está el comienzo de la vida espiritual y ahí está el comienzo de la fortaleza. Que yo conozca todo lo que Dios ha hecho por mí y que yo conozca y reconozca lo poco que he hecho por Dios, lo malo que yo he hecho. O como
como diría San Agustín, esta terminología que voy a decir es de San Agustín de Hipona, de mi miseria a su misericordia, de su misericordia a mi miseria. Esas vueltas, ese recorrido, Catalina de Siena lo llama celda interior. En la tradición católica se le llama vida interior. Ella habla de celda porque dice que uno debe permanecer como encerrado, o sea, no salir nunca de ese conocimiento. Esa es la primera fuente, la primera base de defensa. Saber de Dios. Esta es la vida eterna, Padre. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Esta es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Ahí empieza. Y ese recorrido permanente entre la miseria y la misericordia produce en nosotros tres cosas maravillosas para las personas que están tomando apuntes. He contado unas 24 personas tomando apuntes. Los demás tienen una memoria prodigiosa. Ese recorrido produce tres cosas. Produce cuatro. Humildad, ¿por qué? Porque me doy cuenta que mi respuesta a Dios ha sido mediocre. Humildad, ¿por qué? Pues es que Catalina llegaba al extremo de decir, infierno es lo que yo merezco por el pecado cometido. Y sin embargo, los que la conocieron dijeron, nos consta que en su vida entera no cometió un solo pecado mortal. Pero es que ella sí sabía lo grave que es el pecado y lo que dice la carta a los Colosenses, el dominio de las tinieblas. Ella sí sabía lo que eso significa. Entonces, ese recorrido entre mi miseria y su misericordia, ese recorrido produce humildad. Después de la humildad, ese recorrido continuo que vale igual para hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ancianos y niños. Esto no es que vamos a tener una enseñanza especial para jóvenes, una enseñanza especial para las mujeres. Mira, aquí no interesa si eres hombre, mujer, niño o adulto o anciano. Humildad. Después de la humildad, agradecimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ¿cuánta paciencia me ha tenido Dios? ¿Cuánta ha sido su generosidad? Que cuando yo estaba lejos, Él no me soltó. Él me esperó. Cuando empezó mi proceso de conversión, que después me llevaría a la vida religiosa y sacerdotal, un canto de la renovación carismática me arrancaba lágrimas con frecuencia. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Eso es gratitud. Me esperó, me tuvo paciencia. Hace unos meses estábamos en un retiro espiritual y una chica que tuvo una conversión bellísima. Ella daba su testimonio informalmente, estaba ahí toda la comunidad. Y se le salían las lágrimas a esta mujer y decía, si yo hubiera muerto en tal momento de su vida, yo me iba al infierno. Hoy hay gente que pretende hacerle un favor a Dios negando el infierno. Por ahí no es. Acuérdate que la negación del infierno es una de las armas del demonio para que normalicemos el pecado. Porque es una manera de decirnos, no importa si pecas, no va a pasar, al final no va a pasar nada. El infierno es real, hay que decirlo.
este no es el momento para hacer toda la catequesis sobre el infierno, pero el infierno es real. El infierno no es para mantenerte asustado, es para mantenerte vigilante y para hacerte santo. Además, no se te olvide que nadie habló más del infierno en toda la Biblia que Cristo. Solo Cristo habló con tanta claridad sobre este tema. No para que nos muramos de pánico, es para que nos muramos de amor y de gratitud. Entonces, ese círculo de la miseria y la misericordia, ese círculo precioso, te mantiene, número 1, ¿en qué? Humildad. Número 2, gratitud. Y los carismáticos sabemos lo que trae la gratitud. Contiene alabanza. La primera vez que después de esa conversión en mi juventud, yo empecé a saber qué era llorar de alegría, fue con esa canción que estaba recordando. A mí me hacía llorar de alegría, pensar, Dios me esperó, Dios me tuvo paciencia, Dios es amor, Dios es grande, Dios es santo. Eso fue maravilloso. Bueno, después de la humildad y de la gratitud, hay otro fruto que viene, la vigilancia. La vigilancia. La vigilancia no me la invento yo, la vigilancia nos la advierte Cristo cuando dice, velad y orad. El espíritu está pronto, la carne es débil. Refiriéndose a carne, no solo la sensibilidad, no solo el sexo, claro, la carne, lo frágiles que somos, lo inconstantes que somos, lo asustadizos que somos, lo cobardes que somos, todo eso es carne. Humildad, gratitud, vigilancia. Esas tres tienen que ver en tu relación con Dios. La cuarta tiene que ver con tu relación con el prójimo. Compasión. Si Dios me tuvo tanta paciencia a mí, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no le tenga paciencia a mi hermano? Si Dios me esperó durante tantos años, ¿de dónde viene ese afán que se me ha metido de que ya tiene que convertirse mi esposa, ya mi hijo tiene que convertirse? Yo tengo que rogar por la conversión de todas las personas que amo y que conozco, por todas, pero impacientes no podemos ser. ¿Ardorosos en la intercesión? Sí. ¿Impacientes? No. Entonces, ¿cuáles son los 4 frutos que nos dan la munición, que nos dan la fortaleza para no caer en los ataques ordinarios del enemigo? Los cuatro frutos de esa celda interior que es la contemplación continua de la bondad divina y de la respuesta pobre que yo mismo y el resto del mundo le da a Dios. Los 4 frutos son humildad, gratitud, vigilancia, compasión. Si tú tienes esos 4, mira, ya le resulta bastante más difícil al enemigo atacarte. Porque la herramienta fundamental del enemigo, lo dice Santo Tomás de Aquino, es generar en ti soberbia. La soberbia tiene muchísimas expresiones, tanto que dice Santo Tomás, la soberbia acompaña cada pecado. Cada pecado tiene soberbia. ¿Por qué? Porque pecar es escoger mi manera por encima de la manera de Dios. Y en el momento en el que yo escojo mi manera por encima de Dios, ya hay un acto de soberbia. Todo pecado tiene acto de soberbia añadido. De tal manera que el que permanece en la humildad, permanece próximo a la gracia divina. Lo dice la palabra de Dios en este versículo que tú buscarás en el descanso, porque vamos a tener un pequeño receso. La frase dice, Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. O sea que el que permanece en la humildad, permanece pegadito a la fuente de la gracia. Bien, muy bien. Estás pegado a la fuente de la gracia. Estás lejos del estilo del demonio. Estás defendido, estás defendida, mujer, porque estás en la humildad. Fíjate cómo se dice Santa María la Virgen, Idú, Jedule Curiu. He aquí, Jedule,
la esclava, la servidora. Y también dice, el Señor ha mirado la humildad. También se puede traducir la humillación. La humillación. Verbo tapeinó en griego. Tapeinó es abajar a otro. Ella ha sido abajada. Ella es la humilde. Ella es la humillada. Y por eso ella también es la quejaritomen. Ella es la llena de gracia. La humildad es el gran secreto. San Antonio Abad decía, hazte pequeño, pequeño, muy pequeño, que no es otra cosa sino reconocer tu condición de criatura y de necesitado. Hazte pequeño y las redes del demonio nunca podrán atraparte. Eres tan pequeñito que así te echen una red tupida, te sales. La trampa se rompió y escapamos. Humildad, humildad. Gratitud, vivir en la alabanza. El demonio muy poco puede con un alma alegre. El alma que está alegre en Dios está bien munida, está bien defendida, está bien protegida. Hay una frase que no sé de quién es, pero se me quedó grabada hace años. Al demonio le gustan las almas tristes. Son su juguete. Cultiva la alegría. Cuando Pablo dice en la carta a los Filipenses, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos. Ese no es un consejito, es un mandato de este santo apóstol, porque si permaneces en la alegría, muy poco puede el demonio contigo. La persona que empieza a hacer el famoso scrolling, ya sabemos lo que es scrolling, es estar viendo en el celular videos y videos y videos a ver qué encuentro, hasta que me sale alguna vulgaridad, algún horóscopo o alguna porquería. La persona que entra en scrolling casi siempre es la persona aburrida, sobrecargada, entristecida, depresiva. El que está alegre no hace scrolling. Busca lo que tiene que buscar, lo disfruta, lo agradece y sigue su camino. El scrolling es típico de las almas aburridas, de las almas sobrecargadas, de las almas tristes. Entonces, permanece en la alegría. Es muy difícil atacar a una persona alegre. El ejemplo que siempre doy es el de una esposa. Piensen ustedes en la esposa, que es la mujer más feliz del mundo. Ella piensa, ella siente, me casé con el mejor hombre que podía llegar a mi vida, estoy felizmente casada, lo amo, él me ama, tenemos un hogar hermoso. Dime, ¿una mujer que se siente así estará próxima a cometer alguna infidelidad? Claro que no va a cometer ninguna infidelidad. Ella está lejísimos de cometer cualquier infidelidad porque está feliz con lo que tiene. Alégrate, alégrate en el Señor, como dice el Salmo. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Que tú puedas decir, me encanta estar con Dios. Que tú puedas decir, alabado sea el Señor. Que el rostro se te ilumine adorando a Cristo. ¿Qué hace el demonio con ese poder de alabanza? ¿Qué hace el demonio con un alma alegre y agradecida? Muy poquito puede, muy poquito. Y si tú tienes la humildad y tienes la alabanza, menos puede el enemigo contigo. Pero ahora agrégale el tercer ingrediente: vigilancia. No es solo que estés en la humildad y que estés en la alabanza. La alabanza no te dopa. La alabanza no puede ser un doping, no puede doparte. La alabanza no te hace distraído. Tú estás alabando, pero estás vigilando. Tú estás alabando, pero estás atento. Tú estás alabando, pero sabes que el peligro sigue. Tú estás alabando, pero sabes lo que dijo el libro de Job. El hombre en la tierra está cumpliendo un servicio militar. Y por consiguiente, como nos dice el libro de Nehemías, tú estás edificando con una mano y tienes aquí tu espada en la otra mano. Así nos dice Nehemías, que cuando estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén, con una mano trabajaban y con la otra o con la espada al cinto se defendían. Así es el cristiano. El cristiano está trabajando en la santidad, pero mantiene la espada de la palabra divina. Se mantiene vigilante. A mí no me va a tomar desprevenido el enemigo. Aquí estoy listo, vigilante. Fíjate lo potente que es esta receta. Humildad, ya alejaste mucho a Satanás. Agradecimiento, que incluye alegría, ya le pusiste la tarea dificilísima. Vigilancia,
porque Él es muy astuto y porque tú no te fías de tus solas fuerzas. Sin embargo, ¿sabes qué te puede tentar si tienes esas tres? Humildad, gratitud, que incluye alegría, y vigilancia. Todavía te puede tentar la vanidad espiritual. Y todavía te puede tentar que tú te encierres en ti mismo y que únicamente cuides de tu altísima perfección espiritual. ¿Cuál es el remedio? Compasión. Una y otra vez volvemos a la parábola del buen samaritano. Una y otra vez nos volvemos hacia nuestros hermanos. Una y otra vez recordamos que una parte de mi historia está escrita en el corazón de mi prójimo. Y a medida que volvemos al prójimo con compasión, con paciencia, con intercesión, con ternura, ahí sí quedó pero muy, muy cerrada la puerta al enemigo. Siempre podrá inventar otras estrategias, pero por eso nosotros no nos fiamos de nuestras propias fuerzas. Por eso todo esto que hemos dicho va rodeado de oración. Todo esto que hemos dicho está realmente cimentado en la caridad y rodeado de oración. Y de esa manera, con la vigilancia, con la gratitud, con la humildad y con la compasión, nos volvemos prácticamente inexpugnables. Inexpugnables. No hay manera de vencer al cristiano. Ustedes dirán, está exagerando este padrecito. Se entusiasmó tanto. ¿Quién sabe qué le dieron en el desayuno? Se entusiasmó demasiado. La palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera carta de Juan. El que nace de Dios, que es lo que estamos describiendo aquí, el que nace de Dios no peca. El pecado ya no tiene poder sobre él. Entonces, hermanos míos, hay que renovar el amor por la santidad. Hay que decir, la santidad es posible. Hay un padre catalán del siglo XIX que fundó una comunidad que yo quiero mucho, porque en esa casa de espiritualidad hemos vivido momentos muy hermosos. El padre José Mañanet se llama él, es poco conocido. Este padre José Mañanet, cuando empezó a ejercer el sacerdocio, predicaba dos cosas muy importantes: que cada casa sea un Nazaret y que la santidad es posible. Hoy les repito junto al padre Mañanet, la santidad es posible. Y la santidad va por este camino que nos enseña Catalina, que nos enseña Santo Tomás, que nos enseña San Juan Crisóstomo, San Agustín. Todos ellos son luminarias que nos muestran la santidad es posible, la santidad es posible. Porque bien dice la carta a los Efesios, Él nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Hemos sido elegidos para ser inmaculados, para ser santos, para vivir en amistad con Dios, para caminar en la humildad, la gratitud, la alegría, la vigilancia y la compasión. Les invito a ponernos un momento de pies para hacer una oración. En nuestra lucha contra el pecado, la oración es fundamental. Vamos a hacer un momento de oración. Un momento de oración sellando este lugar. Un momento de oración alabando, bendiciendo al Señor. Un momento de oración para decirle, tuyos somos y tuyos queremos ser. Un momento de oración para decirle, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Un momento de oración para decirle, con Santa Clara de Asís, gracias por haberme creado. Gracias por haberme creado. Señor, junto con estos hermanos, junto con estas hermanas y con un gozo que tengo en el alma porque tú me lo regalas, yo quiero bendecirte, yo quiero alabarte, Señor, porque tú has abierto torrentes de gracia, torrentes de amor, para que ninguna estrategia del enemigo nos pueda vencer. Como criaturas somos vulnerables, por nuestro pasado somos vulnerables, por las fallas de nuestra sociedad somos vulnerables, pero en ti, Señor, somos invencibles. San Pablo dice, más que vencedores, porque hay un Cristo que lucha por nosotros, porque hay un Espíritu que nos unge, porque no nos vamos a rendir frente al pecado, porque la santidad es nuestro camino
y nuestro pasaporte dice, del cielo, del cielo, del cielo somos, Señor. Ese es nuestro verdadero pasaporte. Más que decir Argentina, Perú, Colombia, Unión Europea, nuestro pasaporte dice, del cielo soy. Del cielo soy y al cielo voy. Del cielo soy y al cielo voy. Alabado seas, Jesucristo. Bendito sea, Señor. La alabanza y el amor para ti. Te glorificamos, te amamos, Señor, te amamos. No podemos sino amarte y bendecirte, no podemos sino glorificarte, porque nos has dado todo lo necesario para la vida y la santidad. Alabado sea, Señor, la gloria para ti. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias.